Buen día a todos nuevamente. Como cada domingo estamos aquí compartiendo algún tema vinculado al ámbito técnico, pero que corta en un eje transversal en varios temas, tanto en las organizaciones públicas como privadas. Y en esta ocasión déjenme hablarles con relación a lo que es la debida diligencia. Abordamos la semana anterior en la videocolumna el tema un poco vinculado a las, pues no solamente a las recomendaciones de Gafi, ¿no? Sino a lo que tendría que hacerse para mejorar y prevenir el tema de lo que es lavado de activos y otras actividades vinculadas al tema que tocamos. Ahora, en estos últimos días, conversando con unas colegas, me comentaban que habían, en el momento de presentar su declaración fiscal, su declaración al SAT, habían detectado que tenían eh, eh, empresas fachada, o sea, retenedores que les aparecían y que pues nada más se dedican ellas al magisterio, o sea, no tendría por qué haber ningún otro retenedor, ninguna otra empresa, contratante, proveedor. Y estos, desde el nombre, como lo he dicho en otras aportaciones, pues, estaba la inmobiliaria, no estaban la inmobiliaria Zipapa, servicios integrales Mercy, corporativo Mijegar, mercadotecnia y operación, BHM, servicios administrativos, comercializadora BRI, espacio Hub con J. Y fíjense esto estoy nada más, le estoy mencionando 6 de una persona. Hay más de 7 personas con este tema que yo conozco y miren que no conozco mucha gente. ¿Qué está pasando? Que no podemos ni siquiera inhibir estas cuestiones que sí impactan a las personas de manera individual porque te hacen acudir a un contador, al SAT a ver qué está sucediendo y que digamos que así amables con quienes han tenido estas experiencias tristes y más cuando son personas que nunca se han visto involucradas en temas administrativos, pues se vuelve una bronca. O sea, tú ya quieres en tu vida salir de broncas, no entrar en más. Y entonces aquí es donde la debida diligencia de terceros, lo que tiene que ver con prevención de lavado de activos y el papel de todas pues las dependencias, las financieras, todos aquellos involucrados para lograr el cumplimiento, pues sea una realidad, pero sea una realidad que impacte en el bienestar y que no vivamos detrás de ellos. Fíjense, en este caso que les comento, resulta que el contador investigó, que no supe cómo, porque pues, no pude hablar con el contador y pues las personas me contaron de muy buena fe nada más lo que les estaba pasando, que habían vendido sus datos y los habían comprado ahí en Puebla. Puebla y Oaxaca, históricamente, lo sabemos los que nos hemos dedicado a investigaciones, han producido centenas, miles de empresas fachada y las siguen produciendo. Gobierno con gobierno es la misma historia porque se transfieren la franquicia y pues hay negocios. Pero para que eso ocurra, hay quienes crearon esas empresas fachada y por supuesto no cumplieron con la debida diligencia. Y la debida diligencia que implica la identificación del cliente como persona, la identificación de la empresa, del beneficiario final, lo hablábamos en relación a que nunca sabemos a dónde se fue el dinero cuando sí se podría seguir la ruta del dinero. Y cuando hablamos de entender el propósito de una relación o para qué se va a abrir la empresa, no es solamente lo que me apuntan en el formato. ¿Quién va a actuar en nombre del cliente? Y en este caso, por ejemplo, se podría saber, si el contador sabe que están, pues sabe mayor información. Pero bueno, vamos al caso que nos ocupa en el ámbito gubernamental comparado con el privado. Si en el privado a personas que están a una función docente con su único cargo, que han trabajado más de 30 años en el mismo servicio y no les había sucedido, ahora que empieza a suceder con mayor razón, se preguntan cómo, si se presupondría que hay un mayor blindaje para que esto no ocurra. Entonces, yo voy a insistir en que
quienes tienen la obligación de identificar al cliente, clientes, la empresa, el que llega a hacer el trámite, de verificar su identidad fiscal, física, de analizar sus documentos y datos de información, que sea confiable, que sea fiable, que sepamos que son las personas, que no es documentación apócrifa suplantando una identidad, que no hubo un robo de datos. O sea, todo eso, porque luego pues vienen los cuates y como es cuate, y entonces ya nada más haga, a ver, que te ayude mi asistente, dicen los notarios, y estoy hablando de los notarios que corresponden a las empresas en las que hemos descubierto este tipo de actividad. No revisan el domicilio, que sea consistente con el teléfono, con la información que dan, que haya coherencia, consistencia e información de calidad. Y entonces esta debida diligencia, si de veras se hiciera conforme debe de ser, con el código QR, con todas estas cruzas de información que yo espero en un futuro cercano que se puedan consolidar en la propuesta anticorrupción que se piensa echar a andar en el próximo gobierno, se pueda realmente analizar quién es la persona jurídica, cuál es su enfoque, que su identificación no sea simple y sencillamente papel. ¿Qué hay abajo del papel? ¿Qué es lo que no nos están diciendo? ¿Cuáles serían las medidas razonables? Y tengo que salir de mi escritorio para verificar la identidad. Pero bueno, llega uno a los bancos o llega uno a las corredurías o a las notarías, y más ahora con estas empresas en las que se pueden generar con una sola persona. Bueno, pues no sabemos realmente quién hace y quién deshace. Pero para que estas empresas produzcan el servicio que sí es el fraude, ese es el que quieren producir, requieren de cómplices, y esos cómplices tienen la información y tienen cómo darles los datos, y cómo esas relaciones se convierten en business, van a decir otro, ¿no? En las cuales hay producción de ilícitos para todos, y lo que menos les importa es a las personas que están afectando lo que puede suceder, porque parte de esa psicopatía no solamente es que carecen de empatía, sino que son realmente, yo digo que son delincuentes, delincuentes primarios, no sé cómo le quieran decir los expertos en estos temas. Pero si examináramos las transacciones, o que nunca ha tenido una transacción comercial, el tipo de recursos, cuáles son sus contrapartes, ese monitoreo ayudaría muchísimo. Y yo sé, me queda claro porque conozco cómo está en la profundidad las mejoras que ha habido en el SAT. Hay que reconocer lo bueno que se podría hacer, pero también sé, conocemos que adentro todavía hay gente que está vinculada a todo esto. Y ahí está el gran tema, cómo se va a hacer una definición importante en relación a que proveedores, vendedores, clientes, distribuidores, todos aquellos que supuestamente están referidos, vinculados en estas empresas que se crean o se registran, pues también tengan una debida diligencia de integridad y de su reputación, de quiénes son las personas que están dentro. Y para eso se requiere generar esa gran base de datos nacional, blindada, que no sea manipulable. Y manipulable me estoy refiriendo a que bajen y suban información cuando se les pegue la gana. No, queremos información de calidad, con integralidad. Queremos reducir el riesgo de fraudes, de robo de identidad en procesos legales, civiles, penales. Queremos también evitar los riesgos financieros para todos. Hoy las personas mayores también son víctimas de estos fraudes, porque son personas vulnerables, al igual que las muy jóvenes. Y entonces tenemos que estas grandes redes sí podrían inhibirse, sí podrían atenderse, sí se pueden hacer más cosas. Y para hacer más cosas tenemos que hacer las cosas diferentes. Cuando hablamos de cosas diferentes en el plano de esto es, ¿cuáles son los domicilios que se registran? Es como un buro de crédito. Todos tenemos un buro de crédito. Hay que identificar al cliente y su identidad contrastándola contra esa información. ¿Quién es hoy? ¿De dónde viene? ¿Con quién va a trabajar?
los documentos tienen un sentido lógico, hay algo que nos llame la atención, porque todo eso tiene que ver, todo eso de repente tenemos una intuición informada, no es algo que nos viene a la mente. No se reinventan los negocios, cuáles son las modalidades y sobre todo, ¿cómo podemos nosotros asegurar en una entidad gubernamental, hoy que se está hablando tanto de corrupción, de que prosiguen las empresas fachada, de que en las entidades federativas siguen los asesores, los consultores, este negocio? Bueno, pues tenemos que empezar a ver cómo lograr esta misma debida diligencia de integridad con quienes van a ser nombrados en puestos clave, en puestos de riesgo, saber quiénes son, poder saber antes de que salga por una investigación periodística o que salga porque, bueno, no se los quise decir, pero pues, que vengan riesgos asociados, porque difícilmente los perpetradores van a ser quien diga, no, pues yo tuve una bronca por esto o aquello. Y como en este país también se borra lo que quieren borrar y se quita lo que quieren quitar, pues necesitamos aprender a ser transparentes en todo sentido y a elegir. Yo recuerdo que hace muchos años en algún consejo que participé, nos tocó entrevistar, por ejemplo, como parte de un comité en una empresa privada, a personas que iban a entrar a colaborar en puestos de compras, en puestos de finanzas. Y en esa entrevista que se hace, no nada más la contrastamos sin que la persona a la que entrevistamos sepan con su buró de crédito, sino que analizamos su entorno familiar para que en esa entrevista podamos nosotros saber qué tanto nos miente o qué tanto nos está diciendo la verdad, confrontándolo con lo que ya sabemos. Y aquí en el plano gubernamental valdría la pena agregar algo. ¿Por qué no abrir un espacio antes del nombramiento para decir se va a nombrar a X, Z, y si alguien tiene alguna información o dato que considere relevante y que sea un impedimento, favor de enviarlo a este correo y que haya un seguimiento? De alguna manera sabemos que hay personajes que simple y sencillamente por oposición o porque es un modo de vida, se la pasan presentando denuncias sobre la nada, ¿no? Porque quieren nada más los reflectores. No, aquí tenemos que hacer un sistema y se podría hacer para llevar a prueba a las personas, que sepan que van a ver todo el país viéndolos y que cualquier situación puede acontecer. Y en ese comité en que yo les comento que participé, bueno, pues había académicos, había ciudadanos de la misma comunidad por su servicio, probos por su servicio, en el que se analizaban los informes, las propuestas y las recomendaciones que nos enviaban sobre estas personas. O sea, no nada más es la carta de recomendación y ahí se va, o cuando te dicen también, porque me ha tocado saber, que le dicen, tú traes otros 2 expedientes y aquí los vamos a presentar ante un comité y van a pasar. No es eso. La historia es si operan con integridad en su vida profesional, si en su trabajo gubernamental han sido éticos, si podemos confiar en que no van a hacer malas cosas, que respeten y que conozcan los principios gubernamentales. Porque fíjense, los principios constitucionales de los servidores públicos empiezan y terminan con respeto, con solidez en estándares altos y códigos de conducta. O sea, no estarnos, dijéramos, poniendo al tú por tú ni con los ciudadanos, ni con los involucrados, sino dedicarnos a trabajar y a conectar con la asociación que nos corresponde en nuestra calidad de funcionario. Entonces, en esa transparencia y en esta búsqueda de los mejores perfiles, que es lo ideal para que se rebaje o se inhiba el riesgo de fraude o de corrupción, pues hay que investigar quiénes son, de dónde son las familias y que sepan ellos realizar inclusive un formato, así como el de conoce a tu cliente. Entonces, la debida diligencia nos va a ayudar no solamente a inhibir, a detectar y de alguna manera vamos involucrando a la sociedad. Yo creo que es algo importante. Bueno, se los quería compartir. Hoy vamos a tener un debate interesante, el último de los candidatos a la presidencia. Y también recuerden lo que hemos visto en columnas anteriores. Pongamos atención más que a lo que dicen, a lo que no nos dicen, a lo que reflejan atrás y a sus acciones. Cuida tus acciones, que el prestigio viene solo.
Esto es también algo muy importante y que nos ayude a analizar qué viene y qué podemos hacer para mejorar nuestro país. No olviden, los invito también a que me ayuden a difundir y a leer a quienes tengan interés en cómo eh, llegamos al 2018 y lo que sucedió en este año que permitió posicionarse a varias de lo que le he llamado yo pandillas gubernamentales transeccionales y que ahí siguen haciendo de las suyas. Y ahí están los mapas de vínculo, y ahí está toda la relación, que les va a ayudar muchísimo a entender más cosas y sobre todo a partir de ese entendimiento a mejorar con nuestro voto para que este país viva sin corrupción, porque podemos vivir sin corrupción. Muy buen domingo a todos.